Bueno, les decía, vamos a hablar de economía y de medios también. Está Chiche Guillén, secretario de prensa, secretario general del Sindicato de Prensa Bonaerense. Gracias, Chiche, por venir. Buenas noches. No, muchas gracias a usted y a todos los ciudadanos. Bueno, un diario local preocupado, mal momento, ¿no? un diario Chiche, que cierra, telam, precarización. Qué mal momento, ¿no?, para la prensa en la región. Sí, porque además también, por ejemplo, el cierre de DIN nos afecta a las corresponsalías, la reducción en La Nación nos afecta a las corresponsalías, lo mismo en Clarín. El otro día estábamos haciendo un mapa de medios de 25 años atrás de todos los corresponsales y corresponsalías y medios que había en La Plata y estamos en un cuarto apenas. O sea, hay un 75% que se ha perdido. Ajá. Y patrimonialmente para nosotros es importante porque antes de La Nación salían noticias a Buenos Aires, de Canal 13, de La Plata a Buenos Aires. Claro. Hoy no existe más eso. Entonces no hay cobertura propia de los hechos que nos pasan a los platenses. la capital de la provincia. Y somos la capital de la provincia de Buenos Aires, obviamente. Claro. Ahora, las redes sociales también han seguramente impactado en esto, ¿no? Sí, obviamente la tecnología permite hoy que cualquier periodista con un celular está tomando... Un medio así, viste, una Hasta una página. fotografía. Sí, eso que tienen cosas, eso, medio trucho, ¿viste? Algunos portales también. Salió la placa de Pulsi. Ayer estaba viendo en este momento en vivo el incendio en calle Córdoba de un piso 12, transmitido por un periodista que llegó y los comparte con todos los periodistas de la Argentina. Entonces, ¿para qué voy a pagar un corresponsal? Dicen algunos empresarios, si tengo siempre alguien que lo va a cubrir. Claro. Chiche, hay en los últimos tiempos, bueno, un hecho puntual que es el cierre, por lo menos hasta ahora, ha dejado de salir, y tanto en versión papel como en digital, el diario Hoy de La Plata, con despidos, con una serie de cuestiones. En total, sumando a trabajadores de prensa, a trabajadores gráficos, a trabajadores canillitas, que ayer fue su día precisamente, hay 350 familias que se quedaron sin trabajo en distintas etapas. Ahora fue el cierre definitivo, la empresa abandonó a los trabajadores, no les avisó, ni les preavisó, ni les mandó telegrama, ni absolutamente nada. La notificación fue llegar al lugar de trabajo y encontrar que la puerta estaba con cadenas y candados. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Hay maneras? No, sí, legalmente tiene que hacerse cargo, o sea, la empresa tiene que hacerse cargo. Y nuestro temor, y lo hago público, el de los afiliados que nos están transmitiendo esto, es que haya un vaciamiento de empresa, que mañana aparezca un camión y se lleve la rotativa, por ejemplo, que es el bien más ejecutable. Más caro. Entonces, bueno, estamos viendo los caminos de por lo menos que queden esos bienes bajo custodia judicial, y luego, bueno, en los juicios se decidirá, porque también acá hay un damnificado importante que no es de medios, que es el propio Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio de Educación, SOEME, donde salieron los fondos que se trajeron. Pero bueno, hay 350 familias que no cobraron mitad de septiembre, no cobraron octubre, y que ahora las indemnizaciones es SOEME incierta. está en la misma situación, prácticamente, ¿no? Sí. O sea, digamos que el sector de diarios de papel, ahora hay que decirlo, porque con toda esta tecnología está en crisis, es cierto, ha bajado sus ventas, ha bajado los avisadores, con la crisis que hay a nivel nacional se incrementa, pero no se justifica cierre y la manera en que lo hacen. Vos llamás a los trabajadores, vas a un procedimiento preventivo de crisis, presentás un concurso de acreedores, o vas a la quiebra, y hay procedimientos. Lo que pasa es que la empresa no quiere responder ante sus trabajadores y ante los proveedores. Chiche, ¿cómo, te lo pregunto como dirigente sindical, ante una realidad que hay particularmente en esta región, digo, ¿cómo se equilibra la cuestión entre la falta de laburo o el laburo precarizado? ¿Por qué digo esto? Porque hace 30 años atrás, en la ciudad de La Plata, conseguir, en la región, Berisso, Ensenada, conseguir trabajo de periodista era muy difícil. O trabajabas en la empresa editora del diario El Día, o trabajabas en Radio Provincia. No había otra fuente. Con la tecnología, con las radios FM, con la digitalidad, se abrieron otras fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo se abrió una gran precarización laboral. ¿Cómo se hace para encontrar el equilibrio, digo, a la hora de defender los tantos, los porotos de los trabajadores? Bueno, en primer lugar, lo que hay que empezar es admitiendo, porque es la realidad, que la sociedad salarial está en franca decadencia. Es decir, antes trabajabas para una empresa, cobrabas un salario. Ese en casi todos los órdenes. Esto ha ido modificando, y acá hay que afrontar de una vez por todas la realidad. Es decir, hay empresarios que actúan bien
y otros empresarios que te chantajean, te dicen, bueno, ¿querés que los ponga en blanco? Los tengo que echar. Claro. Entonces, creo que tiene que haber un sinceramiento de todas las partes y partir de un nuevo esquema en donde el trabajador esté registrado debidamente y que a su vez al empresario no le salga un 50% más con cargas impositivas, con impuestos que en definitiva van a parar a cualquier lado. Chiche, gracias por haber venido, te vamos a volver a convocar, ¿sí? Gracias. Bueno, y si me sigue la cámara, vamos a recibir ahora a un economista. Ya les decía, vamos a hablar un poquito de coyuntura. Roberto Mionis es economista del equipo de lo que sería el grupo que sigue a Margarita Stolbizer, ¿está bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se entiende esta paradoja de que mucha gente celebra el acuerdo con el fondo y el propio Fondo Monetario Internacional baja el pulgar a las perspectivas económicas para el año que viene? ¿Quién celebra, perdón? El gobierno, por lo pronto. El gobierno, sí. A ver, el gobierno la única alternativa que tiene al proyecto que está embarcado es que el Fondo Monetario le baje recursos para este año, lo que correspondía al 2019, y le baje recursos en el 2019 que le correspondía bajar en el 2020, ¿no? Para solventar la crisis financiera. Ahora, efectivamente, el anterior presupuesto, el que se discutió en el 2018, preveía 15% de inflación en el 2019, un dólar a 19 pesos y un crecimiento del 3%. Nada de eso cumplió. Nada de eso ocurrió en Claro. el medio de una crisis financiera donde los salarios reales perdieron cualquier cantidad de poder adquisitivo y el gobierno tuvo que hacer una renegociación después de un acuerdo con el Fondo Monetario donde en parte está la discusión presupuestaria, que es decir, cómo se va a crecer el año que viene, a cuánto se va a crecer. El Fondo Monetario dice que no va a crecer la economía argentina y el gobierno está diciendo que va a crecer el 0.5, que tampoco es nada. Prevé un dólar de 40 pesos y el gobierno y una inflación de 35, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa previsión tiene impacto directo en el presupuesto, porque hoy el segundo gasto más importante del presupuesto después de las jubilaciones es los pagos de los intereses de la deuda externa, ¿no? Claro. Entonces es una deuda casi en un 93% expuesta en dólares. Si el precio del dólar para los argentinos llega a aumentar, efectivamente el impacto va a ser mucho mayor que el que tenemos ahora. ¿Qué quiere decir que entonces la cosa no va a mejorar? Digo, Para traducirlo. Para traducirlo, Claro. mucha gente del otro lado. Claro. Es que lamentablemente los economistas no estamos pudiendo dar buenas noticias, porque la verdad que el gobierno no está... Pero ni el dólar siquiera... bajó ahora. Bueno, pero que el dólar baja no significa que la economía crezca, con una inflación que va a estar entre el 45 y 50, más allá que algunos dicen del 80. Es cierto que la inflación va a pegar fuertísimo y es cierto que va a bajar, pero qué casualidad que está bajando los años electorales y Claro. sube los años que no son Y antes de electorales. fin de año, para Eh, mirar el humor. Claro. Pero vas a llegar a una inflación entre el 45 y el 50%. En los alimentos es cierto que la inflación es más alta que ese promedio. Sí. Y eso repercute en los trabajadores centralmente y en todo aquel que no tiene paritarias. Y la tasa alta es un golpe, ¿no? Porque la gente que el tipo antes de poner un negocito que pueda dar fuente de trabajo va a poner la plata en plazo Y la fijo. tasa lo que te hace es recesión. Porque ¿quién va a querer invertir, poner un mango cuando va a tener una tasa del 40, 50, 60%? Depende qué negocio Qué quieras valores, hacer, claro. vas a invertir en eso y Sí, está dando aguantás. Ahora, ¿hasta qué punto se puede aguantar esto? Porque cada vez se va asfixiando más la situación. Ustedes me preguntan social, a mí, ¿no? ¿ustedes recuerdan los últimos 2 años de Menem? Teníamos Sí. un periodo muy grande recesivo. Sí. La diferencia que no teníamos la desocupación que teníamos en ese Sí. momento, pero sí tenemos más recesión. Y el gobierno puede llegar con contención social, con conflicto social, pero es cierto que parte del presupuesto lo va a destinar a la contención social. Si parte de la crítica por derecha que se le hacía al gobierno era que parte importante de los recursos Sí. se van a la contención social. Lo que pasa es que porque- cada vez es más el gasto porque hay cada vez más necesitados. y menos recursos reales ¿De dónde por la salir? inflación, Claro. porque aquel que recibe una asignación Claro. universal Claro. recibe el golpe de Nada. la inflación, o Claro. sea que eso se le deteriora, pero lo tiene. Sí, sí, y sí, va sí. a tener esos minis incrementos, como este bono, como otro bono, como puede ser en marzo. ¿Por qué? Porque el gobierno creo que en los primeros 2 años intentó llegar al 2017 sin tocar ningún gasto público que por ahí debería Sí. tocar, a base de sostenerla con endeudamiento externo. Ujú. Llegó al 2017 con una
posibilidad electoral real que les posibilitó llegar bien, porque Claro. tengan en cuenta de que ellos tenían como expectativa que un gobierno no peronista termine el mandato Y presidencial. de política, que Margarita, bueno, se divorcia de Massa y ahora... Y ahora ¿qué es la lectura? gran pregunta. ¿Qué lectura ahora? hacemos? ¿Ahora A ver. estamos lejos de la baña o seguimos más o menos parecidos? Porque en un momento parecía que era un buen combo o una manera Claro. a través de la baña de... Nosotros Pero no nos ahora vemos no. en una interna del PJ tradicional, eso está claro que No se ven. no nos vemos. Ajá. Margarita creo que ella misma puede, ella sabe que también viene y nosotros todos sabemos que va a seguir el esquema de polarización, que armar una tercera fuerza va a ser difícil. ¿A qué beneficia una tercera fuerza? ¿El gobierno? Claro. ¿Divide el voto opositor? Exacto, sí, por supuesto. Pero en el Pero caso... los espacios progresistas van a querer tener un... Por un supuesto, referente, claro. Por lo menos vamos a juntar lo nuestro, que es lo que hicimos el acto del otro día, que es con Miguel Lich, el gobernador de Santa Sí. Fe, con Ricardo Alfonsín, que es el más crítico al gobierno y que tiene voluntad de, Sí, sí, por lo sí. menos, armar un espacio progresista. Eso creo que mínimamente tiene una expresión social. No sabemos si tiene la expresión electoral real al nivel de polarización que tiene, pero por supuesto que en un espacio más amplio, donde no sea una interna clásica del peronismo federal, gobernadores con Ortubey, gobernadores con Massa, nos cuesta ahí entrar nosotros hacia jugando por uno o por otro. Nosotros no nos vemos en ese espacio hoy, pero sí queremos juntar el espacio nuestro para ver si en la próxima podemos terciar en una cosa Ahí distinta. está. Roberto, gracias por haber Bueno, venido, muchas muy gracias, claro, Bueno. como siempre. Chao. Y a ustedes, gracias por un nuevo Ciudadanos que nos han acompañado. Quédense bien los chicos del fútbol, ¿eh? Volvemos el jueves que viene. Hasta entonces.